En la cultura de la lucha libre existe una regla no escrita que a menudo se repite. En una apuesta, la máscara es sagrada y casi siempre lleva la ventaja. Pero la historia nos ha enseñado que esa regla está hecha para romperse. Hoy no hablaremos de enmascarados contra enmascarados. Hoy rendiremos tributo a los rostros descubiertos, a esos luchadores que sin esconder su identidad tuvieron el coraje y la técnica para destapar a sus rivales y acabar con misterios legendarios. Desde las primeras arenas de los años 30 hasta las tragedias y glorias del 2025. Pónganse cómodos porque hoy en Más que Mucha Lucha presentamos las cabelleras imponentes. ¡Comenzamos! Para iniciar este recorrido histórico, es necesario remontarnos a 1936. Debemos mencionar este evento como un antecedente obligado y a la vez como un dato sumamente curioso en los anales del pancracio. En aquella ocasión, no fue técnicamente una cabellera lo que estaba en juego, sino una barba la que acabó con el misterio del considerado primer enmascarado en México. La maravilla enmascarada, Ciclón McKay. Este pionero de la incógnita cayó ante el poderío del sirio Ben Ali en la naciente y extinta Arena Nacional. Sin embargo, la historia de este encuentro siempre ha estado envuelta en la bruma de la leyenda, pues hasta la fecha existen voces puristas que afirman que en realidad aquel enmascarado nunca perdió su capucha sobre el cuadrilátero. Existe un debate sobre la fecha exacta. Algunos registros marcan el 1 de febrero de 1939, mientras que otras fuentes señalan el 14 de junio de 1940. Lo que es indiscutible es el resultado. El primer campeón de lucha libre en México, el legendario Octavio Gaona, fue el encargado de dar a descubrir el rostro del primer enmascarado mexicano, Jesús Velázquez Quintero, mejor conocido por la afición como el murciélago enmascarado. Este combate tiene un valor monumental, ya que como dato curioso y estadístico, esta contienda es considerada oficialmente como la primera lucha de máscara contra cabellera en la historia, sentando el precedente donde la cabellera se impuso gloriosamente sobre la máscara. Finalmente, en los mismos albores de la década de los 40, aunque sin una fecha exacta registrada en los libros, ocurrió un suceso cargado de ironía histórica. Bobby Arriola logró desenmascarar al murciélago segundo. En ese momento, pocos sabían la magnitud de lo que se estaba revelando. Al caer esa máscara, se dio a conocer el rostro de un joven Rodolfo Rudy Guzmán, el mismo hombre que a la postre se encumbraría como el ícono por excelencia de la lucha libre mexicana y mundial, El Santo. Fue una de las raras ocasiones en que vimos el rostro del enmascarado de plata, derrotado antes de convertirse en leyenda. Iniciamos este bloque recordando una fecha clave, el 18 de enero de 1942. El escenario era la antigua Arena México, un recinto que vibraba con una intensidad particular. El enmascarado rojo llegaba con una confianza desbordante, pues venía de una buena racha
de semanas consecutivas, apostando su incógnita y saliendo victorioso, cobrando las cabelleras de rivales como Bobby Segura y Puma Valderrama. Sin embargo, su suerte se terminó al toparse con una pared inquebrantable. El enmascarado rojo caía derrotado ante Firpo Zapatero Segura, dándonos a conocer el rostro y el verdadero nombre de batalla de quien se ocultaba tras la seda, Miguel el Tanque King. Apenas unos meses después de aquel suceso y a poco tiempo de su debut, nos trasladamos al 21 de junio de 1942. En esta ocasión, el protagonista fue Jungla Cruz o Jungla Ortiz, según registran algunos cronistas, quien perdía su máscara frente a un maestro de la técnica, el creador de la famosa llave La Tapatía, Rito Romero. Este encuentro tuvo lugar en tierras tapatías, específicamente en Guadalajara, Jalisco. Lo trascendental de esta caída no fue solo la victoria de Romero, sino quien se encontraba tras la máscara, nada menos que Alejandro Cruz Ortiz, el hombre que en el futuro se convertiría en una leyenda absoluta bajo el nombre de Black Shadow. Retomando la figura del mata gigantes de la época, avanzamos al 22 de febrero de 1946. Después de haber protagonizado varias justas encarnizadas, finalmente caía la máscara de Grey Shadow. La victoria fue contundente y con el sello de la casa. La capucha grisácea fue víctima de un poderoso derechazo de Firpo Segura en un encuentro pactado nuevamente en la Arena México. Al despojarse de la incógnita, descubrimos que Daniel Aldana era quien se escondía tras el personaje, sumando así otro trofeo a la vitrina de Segura. Para cerrar esta época dorada de destapes, nos situamos en el 4 de marzo de 1950. Ante la exigente fanaticada de la antigua Arena México, el retador extranjero, el norteamericano Fantasma Dorado, no pudo sostener su misterio y perdía la máscara una vez más ante el inamovible Firpo Segura. Al revelar su identidad, el desenmascarado dijo llamarse Billy Cani, confirmando que durante esa década, la cabellera de Firpo fue una de las aduanas más difíciles de cruzar para cualquier enmascarado. Entramos de lleno a la década de los 60, donde Rubén Juárez se consolidaba como una figura imparable, continuando con una rotunda racha de victorias que cimentaba su estatus de ídolo. Sin embargo, entre todos sus triunfos, este sería sin duda el más famoso de sus logros, la noche en que terminó con el misterio de uno de los integrantes de la tercia más temida. Fue el 6 de septiembre de 1963, en la monumental Arena México, cuando Juárez despojó de su incógnita al Espanto II, dando a conocer ante el mundo el rostro de Fernando Cisneros. 2 años más tarde, la acción se trasladó a la Perla Tapatía. El 12 de marzo de 1965, la afición de la Arena Coliseo de Guadalajara fue testigo de cómo el maestro Carlos Lagarde imponía su jerarquía y derrotaba al luchador conocido como el Impostor. Al caer la máscara, se reveló la identidad de Francisco Javier Delgado, un hombre que no quedaría en el olvido, pues curiosamente, este gladiador sería más tarde conocido por todos bajo el nombre de Batalla del Cobarde II. Para 1966, la Arena México volvió a ser el escenario de la verdad. En esta ocasión, el Conde Negro no pudo sostener su racha y cayó ante la técnica de Alberto Muñoz.
Lo interesante de este destape no fue solo la victoria de Muñoz, sino el redescubrimiento de quien estaba bajo la capucha. El rostro de Salvador Jalisco González volvía nuevamente a resurgir ante el público, cerrando así su etapa como enmascarado para continuar su carrera a cara limpia. Llegamos a una fecha emblemática, el 15 de marzo de 1968, en la llamada Catedral de la Lucha Libre. El inolvidable René Copetes Guajardo hizo valer su categoría al desenmascarar al Halcón de Oro 1. El combate tuvo matices dramáticos, pues el desenmascarado, Halcón de Oro 1, solo tuvo una efímera esperanza al ganar la primera caída con una magistral rana. Sin embargo, la experiencia de Guajardo se impuso en el resto de la contienda. Tras la máscara, se reconoció el rostro de Tarzán Chileno, un luchador sudamericano que ya se encontraba radicado en México, buscando la gloria en nuestros cuadriláteros. Saltamos en el tiempo hasta 1977 para dar lugar a las damas, quienes también protagonizaron duelos de apuestas memorables. En este año, la Pantera Sureña vio caer su máscara frente a la legendaria Lola González. Al despojarse de la tapa, conocimos a Lidia Rangel Ábalos. Vale la pena destacar que esta luchadora fue ampliamente reconocida en Japón y, como dato para los conocedores de la moda luchística, llegó a usar por un tiempo una indumentaria muy similar a la que popularizaría después Marta Villalobos. Iniciamos este bloque con una tarde que quedó grabada en la memoria de la afición por su intensidad dramática. Fue el domingo 5 de septiembre de 1982 en la majestuosa Arena México. El evento central era una ruleta de la muerte, un formato despiadado donde participaron varias parejas luchísticas, culminando en un duelo final de apuestas. La máscara del Charro de Jalisco y la cabellera del Olímpico contra la máscara de Kiss y la cabellera de Enrique Vera. El combate llegó hasta las últimas consecuencias. Después de dividir honores en las dos primeras caídas, la tercera se tornó crítica. Los rudos, el Charro y Olímpico, demostrando un acoplamiento perfecto, castigaron brutalmente los brazos de Kiss, quien, superado por el dolor, no tardó en rendirse. Esto dejó un escenario desolador. El León de Occidente, Enrique Vera, quedaba solo contra dos gladiadores sedientos de triunfo. Sin embargo, fue ahí donde Vera sacó la casta de ídolo. Lejos de amedrentarse ante la desventaja numérica, logró revertir la situación con una velocidad impresionante. Primero venció rápidamente al Charro con una variante de quebradora. Acto seguido, y nivelando las acciones en un mano a mano, aplicó la misma medicina, otra variante de quebradora, para vencer al Olímpico. Al final, el destapado Charro de Jalisco dijo llamarse Rafael Guarache López, resultando ser hermano del ya conocido As Charro. Al año siguiente, el 31 de julio de 1983, seríamos testigos de la consagración de un ídolo y la caída absoluta de otro. El Dandy ya había demostrado su superioridad al arrebatarle al luchador Módulo 1 el campeonato nacional de peso pluma un año antes y dejó claro que no estaba conforme con ese trofeo. En la famosa pista Arena Revolución, el Dandy llevó la rivalidad al límite y terminó por arrebatarle también la máscara a su oponente, dando a conocer el rostro de Tomás López. Pero la pesadilla para el desenmascarado no terminaría ahí. La historia registra que apenas un mes después de su derrota, Tomás López probaría nuevamente el amargo sabor de un revés profesional
al ser rapado en el mismo lugar y por el mismo verdugo, completando así la trilogía del dolor, ganando campeonato, máscara y cabellera. Llegamos a un apartado especial dedicado a un verdadero coloso de los encordados. Iniciamos esta racha depredadora el 5 de mayo de 1988. El mítico toreo de Cuatro Caminos se vistió de gala para un duelo de apuestas de alto calibre. Dos leyendas vivientes, Villano III y el Perro Aguayo, unieron fuerzas para enfrentarse a la dupla de los Black Power 1 y Black Power 2. La experiencia de los consagrados se impuso esa noche. Al final de la batalla, el público pudo descubrir los rostros ocultos tras los equipos negros. Se trataba de Vicente Carvajal Salas, quien también sería conocido como el Indómito, y de Johnny Vanelli Guzmán, luchador considerado por muchos como el segundo misionero de la muerte. 29 de julio de 1990. El escenario no podía ser otro que el mítico Toreo de Cuatro Caminos, un recinto que vio las glorias más sangrientas de los independientes. Esa noche, el Perro Aguayo impuso su ley y experiencia para vencer de manera contundente al globo humano. Fue una victoria que presagiaba la década dorada que el Can estaba por vivir como cazador de incógnitas. La racha continuó y la presa siguiente fue de un calibre internacional. Tiempo después, la Catedral de la Lucha Libre sería testigo de uno de los destapes más recordados de la época. Fue un 22 de marzo de 1991 en la Arena México, cuando Aguayo logró lo impensable. Destapaba a Conan el Bárbaro. Al caer la capucha, se reveló el rostro de Carlos Santiago Espada, consolidando al Perro como el verdugo de los ídolos del momento. La sed de triunfo no se detuvo ahí. Apenas unos meses después, el 1 de agosto de 1991, la acción se trasladó al norte del país para un dramático triangular de la muerte en la Plaza de Toros Monterrey. Las apuestas eran altísimas, una sola cabellera, la del Perro Aguayo, contra dos máscaras cotizadas, la del Hijo del Santo y la de Stuka. El desenlace fue de alarido. El vencedor absoluto de la contienda fue el Hijo del Plateado, quien salvó su incógnita primero. Esto dejó al Perro Aguayo frente a frente con Stuka para definir al perdedor. Finalmente la cabellera se impuso y el Perro Aguayo descubría el rostro de Stuka, quien dijo llamarse Joel García. Para cerrar este capítulo de gloria, nos situamos en un evento que cambió la historia de la industria. Como todo un inclemente devorador de máscaras, el Perro Aguayo llegó al primer evento de Triple Manía para hacer historia. El 30 de abril de 1993, ante una plaza de toros monumental llena a reventar, el Can vuelve a hacer de las suyas en un duelo sangriento y emotivo. Esa noche dio a conocer el rostro de uno de los capos más temidos, Jesús Reyes González, mejor conocido como Máscara Año 2000.